Qué bueno que podemos seguir avanzando cada día, cada semana en estos estudios relacionados con los mensajes del domingo, pero a la vez avanzamos, espero, en nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento, nuestra relación con Jesucristo, porque precisamente para eso nos dejó en la tierra y Él nos está llamando para seguirlo cada día. Así que hoy vamos a continuar. La semana pasada hablábamos de esa relación que Él quiere que tengamos con Él como nuestro novio, nuestro esposo, ¿verdad? Y no está hablando solo de una persona en particular, sino de la iglesia. Como iglesia, ¿verdad? Debemos seguir adelante, interesarnos unos en los otros, como vamos a hablar hoy. Es cierto, somos miembros personalmente, pero somos parte de algo más grande y el Señor Jesucristo se interesó en esto, tanto que Él fue el que ideó, el que creó su iglesia y Él dice que la sustenta y la cuida. Así que es importante porque a Él le importa su iglesia. Y cuando hay gente que dice que no le importa la iglesia y que no quiere ir a las reuniones de la iglesia y no le importa nada, ni apoyarla, ni con esfuerzo, ni con sus dones y talentos, ni con las diezmos y ofrendas o con cualquier otra cosa en su vida, pues no le importa lo que a Dios le importa, lo que a Jesucristo ama, porque Jesucristo amó tanto la iglesia, ama tanto la iglesia, que dio su vida por ella. Y vamos a hablar más de esto hoy, especialmente hablando del capítulo 4 de Efesios. Así que si tienes lista tu Biblia, lo puedes hacer en Efesios capítulo 4. Lo vamos a tener aquí, vamos a ir viéndolo. Pero es importante inclusive que tú subrayes ahí, que tú medites ahí, como dice la Biblia, que los hermanos de la Escritura, ¿verdad? Los de Berea, iban a la Biblia y veían si lo que Pablo decía era cierto, que es lo importante, que Dios dice. Así que en Efesios 4 vamos a estar meditando en lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta de algo importante, ¿verdad? Al hablar de que somos parte de una familia. De hecho, vamos a hablar hoy, soy parte de la familia de Dios. Y en Efesios capítulo 4 vamos a ir meditando y vamos a hablar de 3 cosas importantes en relación a la familia de Dios. Y son figuras tremendas, grandiosas de lo que Dios quiere. Imagínate, ser un rebaño de Cristo, como hablábamos el domingo, ser una oveja del rebaño de Cristo. Esto es invaluable, ¿verdad? Porque realmente somos como ovejas en este mundo y necesitamos de ese gran pastor y de los pastores que Él ha puesto, como hablaremos también hoy. También somos parte de la novia, formamos parte de la novia de Cristo, que eso es otra cosa grandiosa, ¿verdad? Imagínate la esposa de alguien. Si alguien no valora a su esposa, no ama a su esposa, no está imitando a Cristo, no tiene ese reflejo de Él y entonces pues no está realmente viviendo la vida que Dios quiere que viva. Y tercero, hoy vamos a hablar pues de la familia. Y Dios está hablando de esa familia y la primera cosa que vamos a ver y a meditar es que cada verdadero creyente es adoptado en la familia de Dios. Cada verdadero creyente es adoptado en la familia de Dios. Mira lo que dice la Biblia y lo vamos a ver aquí en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Y es lo primero que vamos a anotar en los versículo 1, luego vamos a pasar del 4 al 6. Vamos a ir viendo estos versículos, todos ellos, pero vamos a enfatizar algunas verdades importantes y tú las puedes ver ahí en tu casa también y meditarla para tu vida y para tu relación con los demás. Cada verdadero creyente es adoptado en la familia de Dios. Dice Efesios 4:1 y 4 al 6. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Ha sido llamado, entonces hay que llevar una vida digna. Sigue diciendo, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Un Padre de todos. No hay muchos padres, es un solo Padre de todos, por lo tanto somos parte de la familia. Si tú eres verdadero creyente, si como leíamos has sido llamado, si en verdad has sido llamado, lo vas a mostrar siendo parte de la familia. No solamente tienes un padre,
tienes una familia. Cuando en nuestra familia, ¿verdad? Cuando mi esposa y yo adoptamos a Natán como hijo, no solamente él tuvo un papá y una mamá, tuvo hermanos y hermanas, tuvo una familia, y es lo que Dios hace contigo y conmigo. Y si tú dices, hoy cómo amo a mi Padre Celestial, ¿verdad? ¿Cómo lo amo? Pero odio a mis hermanos, o no quiero ver a mis hermanos, o no tengo comunión con mis hermanos, algo anda mal. La pregunta sería, ¿has sido llamado en verdad? Porque si en verdad has sido llamado, eres parte de la familia. De hecho, en Efesios 1:5 lo podemos leer. Dice, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, nos movió, según la determinación bondadosa de su voluntad. Nos había destinado, era su propósito eterno. De hecho, en la Biblia, en lenguaje sencillo, este mismo versículo dice, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como sus hijos, como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Como dice allí, nos había destinado. Así había pensado hacerlo desde un principio y nos llamó y nos adoptó para ser sus hijos. Así que cada verdadero creyente es parte de una familia. Tenemos un padre y tenemos hermanos, y eso es importante. Segundo, Dios quiere que tengamos comunión con Él y con nuestros hermanos. Dios quiere que tengamos comunión con Él, pero también con nuestros hermanos. Mira lo que dicen los versículos 1 al 3 de Efesios 4. Efesios 3, 1 al 4 dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Escucha, si en verdad has sido llamado, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. No solamente habla de nuestro Padre, ¿de quién habla? De nuestros hermanos. Si tú eres llamado, si tú eres realmente hijo de Dios, tú lo vas a mostrar. ¿Cómo? Ahí dice, siendo pacientes. Sean pacientes unos con otros, por lo tanto, vamos a estar llenos de humildad y amabilidad para con los demás y vamos a aguantar, a tolerar las faltas de los demás por amor. Tú cometes errores, tú cometes faltas, yo también. Cada uno de nosotros, cada humano, no hay humano que no peque y que no cometa errores. Si tú eres perfecto, no deberías de estar en esta iglesia o en alguna iglesia, porque las iglesias están compuestas de personas imperfectas, pero que se aguantan las faltas y además se ayudan y son pacientes y pueden estar unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Qué triste que, como veíamos el domingo, muchas iglesias tienen problemas porque se pelean, porque tienen dificultades, porque no quieren ver al otro hermano. Y si tú no quieres ver al otro hermano, quizá el problema no es del otro hermano. A lo mejor tú dices, es que ese hermano no es mi hermano. A lo mejor no es mi hermano. Pero entonces, ¿por qué no lo evangelizas? ¿Por qué no oras por él y eres paciente para que Dios lo cambie? Cuando muchas veces también nosotros, viendo la paja en el otro ojo, no vemos, o del otro, no vemos la viga que hay en el nuestro. Por lo tanto, ahí en 1 de Juan 4, 20, 21, podemos leer que dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo. Escucha, alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo. ¿Esa persona qué es? Mentirosa. Esa persona es mentirosa, o no ama a Dios, y no es hijo de Dios, o tiene que amar a su hermano. No quiere decir aceptar todo lo que él es, aceptarlo a él, pero no aceptar lo que él es cuando está mal. Y cuando podemos orar, y como leíamos en Efesios, podemos en bondad, en amor, ayudarlo a crecer. Ahí sigue diciendo, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado esta sugerencia. ¿Verdad que no dice sugerencia? No, dice, nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. ¿Cómo está tu vida? ¿Eres llamado? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres parte de la familia?
o te crees lobo solitario, como veíamos el domingo. Y un lobo solitario recuerda, como lo dijimos, que no solamente es que se aparte, pero que busque el mal también. O sea, es un malvado de corazón. Si tú eres un lobo solitario, no es porque eres muy autosuficiente. Nadie sin Cristo es nada. Solo en Cristo podemos seguir adelante. Y realmente necesitamos de nuestros hermanos. Si tú estás en tu casita muy cómodo y dices, yo no necesito de ningún hermano, yo me valgo a mí mismo, solo Dios y yo, ni Dios ni tú. Porque entonces, ¿cómo puedes amar a Dios o decir que amas a Dios? Cuando no amas a tus hermanos, no los extrañas, no los buscas, no llamas por teléfono, no oras con ellos o por ellos. Y entonces te estás alejando como lobo solitario y eso indica posiblemente que no eres de Dios. Tienes que interesarte en Dios, en su pueblo, en su relación y en la obra y en el trabajo de Dios. Por eso esto nos lleva al tercer punto. En Efesios 4 nos lo menciona. Y el tercer punto, la tercera idea es que Dios nos dio dones y habilidades para bendecir a otros y edificar a su familia. Dios nos dio dones y habilidades para bendecir a otros y para edificar a su familia. Esos dones no son tanto para Él. Él no necesita nada de ti. Tú necesitas de Él. Él no necesita de ti. Pero Él te dio dones y habilidades para que tú fueras bendición, no maldición. Efesios 4, 7 y 8 dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Mira qué generoso es Cristo. Nos da sus regalos para que podamos servir. Por eso, dice diciendo, por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Él dio regalos, dio habilidades espirituales o para usarse en la vida espiritual y inclusive en la vida material de la iglesia para edificarla, para edificar su familia y tu familia si eres hijo de Dios. Por eso lo enfatiza el apóstol Pablo también en 1 Corintios, así como en Efesios, en 1 Corintios lo podemos ver en el capítulo 12, que sería bueno que lo leyeras todo el capítulo 12, pero los versículos 7 y 25 dicen, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don o se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente unos a los otros. El versículo 25, esto hace, cuando usamos el don para ayudarnos mutuamente, para ayudarnos unos a otros, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Hay armonía en tu iglesia? Si no la hay, yo creo que el problema no es de los demás, es tu problema. Es tu problema. La pregunta, ¿estás usando tus dones y habilidades que Dios te ha dado, los regalos que Dios te ha dado para bendecir a otros? Si no los estás usando para bendecir, son maldición. En una congregación, ¿verdad? Se llevó a cabo un trabajo en un área de mobile homes, de un parqueadero, ¿verdad? Y algo salió mal, no funcionó como debía. Y entonces empezaron, como muchas veces pasa, a criticar. Es que no hubo una buena administración. Otro dijo, es que no supieron cómo evangelizar. Otro dijo, si es que no supieron cómo hablar con la gente, no tenían esa relación con ellos. Y otro dijo, es que no llevaron lo que era necesario llevar para esto. Y lo cierto es que tenían razón. Pero el problema no es ese. El problema es que, ¿por qué no fueron ellos? ¿Por qué no se involucraron? El de administración tenía don de administración y él podía haber administrado bien para que se hicieran bien las cosas. El que dijo que se llevaban ciertas cosas tenía el don de dar y no lo usó para dar sino para criticar. El que tenía el don de evangelismo, en vez de ir y coordinar y ayudar, no fue evangelizar, estuvo criticando. Y eso, en vez de ayudar a crecer y a que haya armonía, destruye. No usas tus dones para bien. Si no los usas para bien, el diablo te va a hacer que los uses para mal. Y entonces tú vas a ser un servidor del diablo en vez de un servidor de Dios. Si es que eres hijo de Dios, como Pedro. El apóstol Pedro se dejó llevar por el diablo, tanto que Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y eso está pasando en muchas iglesias, por eso no hay armonía.
Y nos damos cuenta que Cristo fue al cielo para darnos dones por medio de su Espíritu Santo. Y especialmente nos ha dado dones, como dijimos, para edificar a los demás. No es para edificarte tú. Cuando los usas para edificarte tú, otra vez van a dañar. Cuando los usas para criticar, van a dañar. Pero en esa congregación, qué bueno, dice que se unieron. La próxima vez el que administraba dijo, ok, yo me encargo de administrar, de coordinar esto. El que tenía el don de dar, yo voy a coordinar cómo vamos a llevar cosas y a ayudar a la gente. El otro dijo, yo les voy a ayudar, o yo voy a ser parte para evangelizar y para ayudarlos. Y eso fue un éxito. Es un éxito cuando usamos lo que Dios nos ha dado y cuando respetamos y obedecemos y somos guiados por aquellos que Dios ha puesto. Miren lo que sigue diciendo acá en Efesios, y es un pasaje tremendo. Otra vez seguimos aquí en Efesios 4. Dice, fíjense que dice, ascendió. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Está en todo lugar. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Escucha, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. Fíjate, los pastores, los maestros, los líderes tienen la responsabilidad ¿de qué? De preparar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Sigue diciendo, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, no andaremos de iglesia en iglesia y de lugar en lugar, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad, lobos solitarios. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Otra vez, es para los demás. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Si yo ayudo a los demás, ¿quién me ayuda a mí? Pues los demás. Si cada uno realiza la obra que Dios le dio, vamos a crecer todos y vamos a seguir adelante. El gran problema que yo veo, mencioné un poco el domingo, pero lo quiero enfocar más. El gran problema es que no respetamos los dones de los demás, ni los recibimos, ni los animamos a que los usen. Y a veces cuando los quieren usar, los aplastamos, como por ejemplo el pastor. Dice ahí que dio dones a la iglesia, regalos a la iglesia, y uno de ellos es el pastor, los maestros, los líderes, algunos líderes, como vemos. Pero ¿qué pasa? Uno de los problemas grandes es la falta de respeto a los pastores. Hoy en día es un pastor como si fuera el papá de una familia. De hecho es lo que dice Pablo, que el pastor debe ser marido de una mujer, guiar bien a su familia para que pueda guiar la iglesia bien. Si uno, en mi casa, si yo hablo a mis hijos y hasta puedo hablarles fuerte y me obedecen, aún a regañadientes, aún no queriendo, por respeto. Y Dios nos va a bendecir porque la Biblia dice eso. Sin embargo, si el pastor le llama a alguien y le dice algo, corre a otra iglesia, se va a otro lugar y ¿sabe qué? Eso piensan es que nadie me va a mandar. Pues ni Dios te va a mandar, porque Dios no va a obligar a nadie. Pero Dios te está mandando que respetes a tus líderes. ¿Sabes por qué? Porque cuando el pastor es menospreciado, es criticado, el que sale dañado no es el pastor. El que sale dañado es la iglesia, tú.
tú como parte de la familia sales dañado. Mira, ahí en Mateo 9:36 dice, el Señor Jesús dice, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y ¿qué? Desamparadas, como ovejas sin pastor. Muchas veces se habla del pastor, ¿verdad? Porque el pastor, mira, predicó de dinero. Ay, nomás habla de dinero, eso no es bíblico y no es cristiano. Ese pastor se interesa solo en el dinero. O habla de los dones y del servicio. A veces yo digo, el que no sirve, no sirve, o hay que servir. Ah, mira, ya me está criticando. Pues si tú sirves, no es crítica, te estoy llamando la atención de parte de Dios, porque Dios dice, yo te los di para que sirvieras, pero no estás sirviendo. Entonces, cuando el pastor lo dice, muchos se sienten mal y entonces salen corriendo y ya no quieren hacer la obra de Dios ni la voluntad de Dios. ¿A quiénes está rechazando? ¿Y sabes cómo andan? De confundidas y desamparadas. Con toda razón los vemos por todos lados. ¿Y tú? Es que estoy confundido, no sé a quién creerle, no sé qué hacer. Pues no tienes pastor, no respetas a tu pastor, no has recibido el regalo que Dios le dio a tu iglesia, a tu familia, por lo tanto es como un hijo sin papá. Y anda buscando quien lo abrace como papá y va a ser engañado. ¿Por qué? Porque no está aceptando el regalo de Dios. Por eso allá en Zacarías, un versículo bien interesante, leemos lo que dice en Zacarías 13, del 7 al 9. Dice, golpea al pastor para que las ovejas salgan corriendo. Otra vez, empiezo. Golpea al pastor para que las ovejas salgan corriendo. Yo castigaré a esas pequeñas. 2/3 partes de la población de la tierra morirán, pero 1/3 parte sobrevivirá. Entonces pondré a prueba a los sobrevivientes. Los probaré como se pone a prueba la pureza de la plata en el fuego. Los evaluaré como se evalúa la pureza del oro. Me llamarán y pedirán mi ayuda y yo les responderé. Y el Señor otra vez dará pastor a su rebaño. Alguien dirá, es que Jesucristo es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me falta. Sí, pero si no aceptas al pastor que Él te puso, entonces realmente no tienes pastor. Como leíamos antes, si tú dices que amas a Dios, a quien no has visto, pero aborreces a tu hermano al que has visto, eres un mentiroso. Si tú dices que tienes un pastor en Cristo, pero no obedeces, no sigues, no respetas al pastor que Dios te dio en la tierra, eres un mentiroso. ¿Y quién sale perdiendo? Tú, la obra de Dios, y Dios te va a llamar a cuentas. Por eso dice que va a probar a los que queden en el fuego. Y quizá esto que estamos viviendo a lo mejor es una prueba de fuego para cada uno de nosotros. ¿Estás respetando a tu pastor? ¿Qué tal si el pastor viene y me disciplina o me regaña? Voy a aceptar, voy a decir, hermano, anda mal en esto. Y quizá he fallado en esto, a lo mejor tengo que ser más duro, alguien dirá. Y puede ser. Sin embargo, lo más importante, que lo que se predica está ahí. Muchos dicen, es que habló de esto. Y en vez de ver si es bíblico, no, si está en la Biblia, de hecho yo les doy las hojitas, ¿verdad? Cada domingo, en vez de ir a la Biblia, no solamente lo que está ahí, como los de Berea, que iban a la Escritura, no iban a preguntarle al hermano sabio, no iban a hablar con el otro que es teólogo, a ver qué opina, iban a la Biblia. Señor, indícame, ¿el pastor dijo la verdad o no? Y iban luego con Pablo, es cierto, o a ver, explícanos. Y entonces el pastor tiene que ir a la Biblia. Mire, si yo ahí le dije por esto, ahí está, léalo, ¿verdad? Y si hablé de dinero es porque ahí está. Y si la Biblia dice que vamos a darle a Dios cada primer día de la semana, aparte algo, según lo que haya ganado, ahí está, no lo puedo cambiar. Y tengo que predicar todo el consejo de Dios, le guste o no le guste, lo acepte o no lo acepte. Y si sale corriendo, como dice ahí, ¿verdad? Porque no acepta a su pastor o porque golpearon al pastor. Otro golpea al pastor con su hablar, con su crítica, y usted se va corriendo, usted sale perdiendo. Y va a ser probado y llamado. Si es oveja de Dios, Dios no lo va a dejar corriendo ahí. Va a andar desamparado y perdido y lastimado, pero Dios lo va a traer. Y espero que entienda pronto. Pero recuerde que Dios quiere que usted vuelva a Él. Mire lo que dice la Escritura. Dice, recuerden, allá en Hebreos, recuerden a los que los han guiado y les han enseñado la palabra de Dios. En otra versión dice a sus pastores, recuérdenles. ¿Quién les ha predicado la palabra? Pastores, maestros.
Y recuerden que a los que los han guiado y les han enseñado la palabra de Dios. Mediten en las bendiciones que ellos han experimentado en la vida y traten de tener la misma confianza en el Señor que ellos tienen. Jesucristo no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que no se dejen ustedes engatusar o seducir por ideas nuevas y extrañas. La fortaleza espiritual es un don de Dios. Si tú eres débil, pídele a Dios, es un regalo de Dios. Señor, fortaléceme, permíteme confiar en el pastor que tú has puesto aquí, que está predicando la palabra. Y si es predicación de Dios, tengo que obedecer a Dios con lo que el pastor está mostrando en su palabra. Así que la fortaleza espiritual, sigue diciendo, es un don de Dios. Obedezcan a sus guías espirituales y ¿qué? Sométanse a ellos. Porque es trabajo de ellos, es su trabajo velar por las almas de ustedes. Y a Dios han de dar cuentas de esto. Permítanles dar cuentas de ustedes con alegría y no con tristeza, porque si no, ustedes también sufrirán. Así que no solamente el pastor va a dar cuentas si lo guió a usted como pastor, pero usted va a dar cuentas si se dejó guiar como oveja. Es que yo ya no soy oveja, es que yo ya soy más que un pastor o soy más. Bueno, Dios te va a poner una obra si es que lo eres. Y si no, tienes que someterte porque Dios te lo pide, no porque el pastor te lo pida. Tú puedes andar como cabrito brincón de iglesia en iglesia y de lugar en lugar, o alejarte e irte a donde tú quieras ir. No es bien para ti, salvo que no seas de Dios, pues lo vas a mostrar, ¿verdad? Vas a salir al lugar que no te corresponde y vas a ir al lugar que sí te corresponde, como le pasó a Judas. Sin embargo, Dios te está llamando. Y aunque se oiga fuerte lo que estoy diciendo, es porque es fuerte. La Biblia es fuerte. Y Dios te está llamando, y más en este tiempo de crisis en que Dios no quiere que sigas sufriendo, como leía ya en Zacarías, que la tercera parte va a ser probada con fuego. Y esperemos que ese fuego no sea fuego consumidor para ti, sino sea un fuego renovador y vuelvas renovado. Nos gustaría seguirte viendo los domingos mientras no nos impidan y tomando todas las precauciones, pero también en los días entre semana únete a un grupo y sé parte de él en oración. No te olvides de orar, de compartir, de hablar a otros, aún con yo le llamo bozal, ¿verdad? Pero con el cubrebocas, habla a otros y diles de Cristo y comparte, así como compartes y hablas de negocios, habla de Cristo y háblales del amor de Dios por ellos. Así que Dios te está llamando, espero que tú platiques con tu grupo ahorita y compartas con otros, invita a aquellos que no se están reuniendo, háblales y que podamos estar dispuestos y listos para seguir a Cristo con todo el corazón. Vamos a orar. Señor, en tus manos nos ponemos. Si alguien está viendo este video y escuchando este mensaje y no es de tu rebaño, no es tu hijo todavía, que hoy pueda decidir entregarse a ti. Decir, Señor, entra a mi vida, hazme parte de tu familia, de tu rebaño, porque te quiero obedecer y quiero ser sumiso a ti y a aquellos que tú, Señor, has puesto para que me guíen y me dirijan, Señor, como una oveja, porque solo tú tienes la verdad y tú has colocado personas que nos van a guiar en ese camino. Permítenos hacer tu voluntad cada día y ser obedientes. Y Padre, que en todo momento testifiquemos de tu gracia y poder y hagamos tu obra. Bendice a cada uno de los que escuchan y que podamos crecer y participar cada día más y más, no solo de tus bendiciones, pero de tu ministerio, de tu trabajo, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un bonito tiempo con tu grupo y adelante siempre.